Bien, estamos listos. Don Ricardo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias a todos. Queremos darle la bienvenida. Habíamos tenido un pequeño problemita técnico, pero ya lo hemos solucionado. Así que bienvenidos a todos. La verdad que para nosotros es bien importante como Escuela de Negocios seguir manteniendo este tipo de charlas y seguir conectados con ustedes. Es una serie de actividades que teníamos programadas a lo largo de toda Latinoamérica, pero bueno, la contingencia ha querido que lo hagamos de esta forma. Y hoy para mí es un honor presentar a Ricardo Úbeda. Ricardo es director de nuestro Executive MBA LATAM. Y esta charla en particular es parte del ciclo de charlas que con nuestros programas de posgrado y en particular con nuestros MBAs damos a lo largo de Latinoamérica, solo que vamos a aprovechar la tecnología para poder, en este caso, realmente darlo en toda Latinoamérica, ¿sí? Así que la idea, como siempre, es poder tener unos 45 minutos, 50 minutos de charla de Ricardo para posteriormente poder abrir a preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas las pueden hacer a través del chat o si no directamente a través del botón de preguntas y respuestas. Don Ricardo, todo suyo. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes de nuevo. Y un saludo a los exalumnos, que vi que habían bastantes en la inscripción. Hoy me gustaría hablar sobre la segunda parte de la primera charla que hicimos mes y medio antes. Hace como mes y medio estuvimos hablando de cómo controlar la caja ante este primer golpe de la crisis. Y hoy me gustaría hablar en qué momento estamos de la crisis, esto cuánto va a durar, cómo podríamos estimarlo y qué viene después, porque yo creo que vienen bastantes cambios y ojalá que sea así y espero que sean cambios buenos. Entonces me gustaría partir, igual que partí la otra vez, prometo no repetir muchas más slides. ¿Dónde estamos hoy en el mundo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está sucediendo? ¿Y hacia dónde podemos esperar que se mueva todo esto? Es importante saber dónde estamos hoy porque de alguna manera Latinoamérica saldrá de esta crisis gracias al resto del mundo más que a méritos de sus gobiernos, como veremos dentro de un ratito, ¿no? Y decíamos ya en otra charla, y lo repito, que esto del coronavirus ha venido en mal momento. Esto ha sido una pequeña crisis, un pequeño golpe que durará poco, que pasará, será profundo, será fuerte, pero durará poco, confío que durará bastante poco, y que puede dejar algunas consecuencias, no necesariamente todas graves, pero creo que durará poco. El tema del coronavirus es que yo creo que esta pandemia lo que ha servido ha sido para catalizar muchos cambios que venían dándose, muchos cambios que estaban ahí. Y no es que esto haya estropeado la economía, no es que esto haya pasado, sino que antes del coronavirus ya teníamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, teníamos temas con el Brexit, una recesión en Japón, teníamos una montaña de deuda a nivel mundial, que luego veremos el por qué y el para qué y qué va a pasar con esta deuda. El valor de los activos dicen que estaban sobrevalorados porque se ha metido muchísima plata en las economías, se han bajado muchísimo las tasas de interés desde hace muchos años. Estábamos en entornos de muy bajo crecimiento y en esta sopa de malos ingredientes, de repente, bueno, también teníamos problemas con el clima, problemas no menores. Yo no sé si se acuerda alguien de los brutales incendios que hubo en Australia, como ahora tenemos otro problema, quizás ya nos olvidamos de muchos de los problemas, teníamos problemas con el clima. En muchos países estábamos teniendo crisis sociales y con toda esta sopa de malos ingredientes, ahora sí llega el coronavirus. Entonces me gustaría poner un poquito en perspectiva esto del coronavirus desde un punto de vista de epidemia o de enfermedad, aunque no soy médico ni nada que se le parezca. Y también me gustaría poner un poquito en contexto esto del coronavirus desde una respuesta económica o social. Es decir, estos días estamos desayunando, estamos almorzando y estamos cenando pandemia, coronavirus, muertos en la calle, muertos en este país. Y me gustaría, sin ánimo de ser frívolo ni restarle gravedad al tema, pero me gustaría que diéramos dos pasos atrás y viéramos un poquito más amplia la situación. Ya está, ya nos metimos en esta pandemia, ya hicimos las cuarentenas, todo esto, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, fíjense que el índice de Purchasing Managers Index, que lo que me anticipa son las crisis, lo que me anticipa es qué va a pasar en el futuro,
antes del coronavirus ya venía la eurozona en negativo, Japón venía en negativo, China rozando el negativo y Estados Unidos tampoco estaba boyante. Es decir, finales del año 2019, principios del 2020, la economía ya empezaba a estar tocada, bastante tocada. El coronavirus simplemente aceleró, catalizó todo esto, ¿no? Y llega esta pandemia y nos ponemos todos a contar muertos por todas partes y nos ponemos todos a preocuparnos por... Y la verdad que me gustaría, insisto, restarle gravedad, me gustaría ponerlo en contexto. En el mundo al día mueren 50.000 personas de enfermedades cardiovasculares. De cáncer mueren 26.000 personas. De enfermedades respiratorias sin coronavirus como 10.000, 11.000. De demencia mueren 7.000 personas. Si buscamos el coronavirus mata 2.000 personas al día desde que empezó, que son muertes evitables, que todas son lamentables, por supuesto, pero tengo más riesgo de morir en un accidente de tráfico, no estos días, porque uno no puede salir de su casa, ¿no? Pero tengo más riesgo de morir en un accidente de tráfico estos días que de coronavirus. Entonces, ¿qué ha pasado con todo este tema? ¿Por qué esta paranoia social y por qué lo llevamos al extremo? Está claro que está el tema de los hospitales, no hay que congestionarlos, que tenemos todos que colaborar, seguir a las autoridades sanitarias, pero si lo ponemos en contexto, lo que es la gravedad de la pandemia, obviamente que es grave, nadie quiere morir de esto ni ser infectado y es lamentable toda pérdida humana, evidentemente, pero pongámoslo un poquito en el contexto. Es decir, esta es una pandemia que durará lo que durará y terminará, porque va a terminar como todas las pandemias han terminado en la historia. Y todas terminan por motivos biológicos o por motivos sociales. Y iremos entrando. Esta pandemia partió y parece ser que viaja de este a oeste. Si se fijan, en estos países ya están empezando a tener menos casos o se estabilizó todo y donde empiezan a subir los casos es en el oeste. Parece ser que la pandemia viene viajando y hay muchos países que ya se estabilizó y lo que nos da miedo es las consecuencias, o uno de los miedos son las consecuencias de esta pandemia. La crisis sanitaria me puede llevar a una crisis económica. Si nos encerramos en casa, si no vamos a trabajar, si no consumimos, no nos cambiamos el auto, si no nos matriculamos en el MBA y la TAM, etcétera, etcétera, vamos a tener desempleo, vamos a tener un parón económico, vamos a parar la economía. Y si paramos la economía, podemos llegar a parar toda la cadena de pagos en el sector financiero, los bancos pueden empezar a quebrar, pueden empezar a haber corralitos y si esto sucede podemos empezar a tener crisis sociales mucho más graves. A lo mejor alguien pondría esto un poco más abajo, yo creo que este es el orden. Y a lo largo de este tiempo ya se han tomado medidas. Con el gasto público en muchos países acá ya se ha puesto un cortafuego de manera que la crisis económica no golpee tan fuerte. Las autoridades monetarias han salido y han inundado el mundo de dinero, de liquidez, de manera que acá hay otro cortafuego. Nos quedaría ahora ver cómo las reformas económicas que podemos emprender y el gasto público puede hacer que frenen esas crisis sociales, que es una corriente de fondo que ya venía de antes. Pero lo que estamos pretendiendo es poner cortafuegos a que esta crisis sanitaria no replique o no se convierta en otras crisis, por un lado. Pero tarde o temprano el gasto público no será suficiente y tarde o temprano la política monetaria no será suficiente y tarde o temprano hay que acabar con la crisis sanitaria, hay que terminar con esta pandemia. Porque esto nos lleva a una decisión que para cualquier gobierno, para cualquier persona es muy compleja. Salvo vidas ahora y mato la economía o que se muera quien se tenga que morir y deja que la economía ande. Al final habrá que hacer un cálculo, como dice el The Economist, que no es nada fácil y yo creo que estamos en ese punto, en el punto donde nos estamos empezando a plantear y lo hemos visto en países como en Estados Unidos, donde muchos gobernadores y muchos estados han dicho salgamos ya porque esto es lo que daba. Y parece ser que los contagios, por lo menos, o en ciertos países, los países que partieron antes, por lo que dicen estas curvas que se tienen que aplanar, pues bueno, se va controlando y se va teniendo dentro de una normalidad o se va llegando dentro de una normalidad en los contagios. Y esta normalidad de los contagios se ha logrado con varias estrategias. Han habido países que usando la tecnología y muchísimo testeo han matado esta curva en relativamente poco tiempo. Otros países han hecho grandes encierros o grandes cuarentenas y entonces han parado también la cuarentena. Y otros países no han hecho nada o han hecho estrategias
como mínimo curiosas o como mínimo peculiares, y parece ser que les cuesta un poquito más de parar esta pandemia. Pero de todas formas, vayamos por este camino, y en Latinoamérica tenemos la ventaja de que esta pandemia y esta crisis la conocemos con 3 semanas de antelación, por lo tanto podemos tomar medidas. Tomemos la estrategia que tomemos, esto tiene fin, esto se va a acabar y esto no va a durar para siempre, ni muchísimo menos. Una por las medidas que se toman y la otra porque no hay economía que lo resista, ¿no? Quien aguante esto. También lo que dicen los datos o lo que sugieren es que los países que hicieron muchísimas estrategias de muchísimos testeos y de seguir muchísimo a la gente y el uso de la tecnología han dado mejores resultados que los países que hicieron los lockdowns o que los países que se lo tomaron de una forma un poquito menos seria o menos grave. Dicho de otro modo, esto tiene solución y esto se puede, dentro de la gravedad, se puede controlar, ¿no? Y a medida que los países, aquí pueden ver los países que se van abriendo, las escuelas, el retail, los servicios, a medida que los países se van abriendo, con las precauciones que haya que tener, con la mascarilla, etcétera, etcétera, a medida que esto va sucediendo, pues bueno, las personas empiezan a cambiar de humor. La economía al final no es más que un estado emocional, ¿no? Si yo soy optimista, acabaré consumiendo, acabaré gastando, yendo de vacaciones, acabaré cambiándome el auto. Y como pueden ver en esta encuesta, en estos países donde parece ser que lo más grave ya pasó, las personas ven que lo más grave ya quedó atrás, que hacia adelante todo va a ir bastante mejor. Empieza a haber cierto optimismo en estos países que sufrieron o que tuvieron esta pandemia antes, ¿no? Y como se empiezan a desatascar los países y se empieza a salir de casa y empieza a haber mejor humor, el movimiento que nos mide Google a través del celular y a través de varias aplicaciones, vemos que de los mínimos de marzo ya empiezan a repuntar. Algunos países como Corea del Sur ya hay más movimiento que antes de la pandemia. Otros como Noruega están cercanos a la normalidad. Y otros como, por ejemplo, puede ser Austria, que llegaron a estar un 60% cerrados, bueno, ya están en un 30%, digamos, de apertura. Es decir, empieza a haber movimiento, hay vida después del COVID y esto dura 2 meses, mes y medio, 2 meses y medio, pero no dura mucho más. Y mientras tanto, mientras esto ha durado, los países han gastado plata como enfermos. Las inyecciones de gasto público han sido monumentales y se están hablando de más gasto público en la Unión Europea con $500 millón de euros solidario, etcétera, etcétera. Y aquí se han tomado medidas para que esta crisis sanitaria no pase a ser crisis económica y se han frenado, digamos, o se ha dejado de agravar lo que podía ser una situación que sí va a ser muy dura, pero que se han tomado medidas razonablemente a tiempo y razonablemente fuertes. Veremos que, en mi opinión, y lo que cuento acá son opiniones mías y puedo estar perfectamente equivocado, que la salida por este lado o de esta crisis no va a ser gracias a los gobiernos, yo creo que va a ser por la política monetaria y por otro lado. Bueno, viendo que en el mundo ya pasaron lo peor de la pandemia, ya están empezando a salir a la calle, ya están recuperando el humor y ya están empezando a gastar los gobiernos para que aquí no haya pasado nada, en Latinoamérica, ¿dónde estamos? Pues estamos 3 semanas después. Si uno ve el número de casos confirmados a 23 de mayo, vemos que exceptuando Rusia, toda la pandemia está viniendo hacia el oeste. Todos estos países ya salvaron, ya más o menos salieron de toda la gravedad y lo que tenemos ahora es una terrible concentración, especialmente en Perú, en Chile, que se repuntó mucho, y Brasil y Estados Unidos, porque tomaron esta pandemia con estrategias diferentes. Y vemos como en Centroamérica, la verdad que han habido casos que me tocó estudiar en concreto, como por ejemplo Costa Rica, que han tenido una pandemia muy suave, por llamarlo de alguna forma, o con muy poco impacto, ¿no? Dentro de Latinoamérica, como les decía, Ecuador, Chile y Brasil la están pasando mal, pero hay otros países que razonablemente están empezando a salir de esta, si lo vemos por casos por millón, ¿no? Y si vemos Centroamérica, pues bueno, la situación ha estado razonablemente controlada y no se ha dado con una virulencia hasta el momento demasiado grande, y ojalá que siga así, tanto en casos confirmados como en muertes. Entonces, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Esto cuándo termina o cuándo podemos empezar a salir a la calle, ¿no? Y aquí son nuestras famosas curvas donde uno ve que los casos se duplican a diario o se duplican cada 2 días o cada 3 días o cada 5 días. Y bueno, la verdad es que se han hecho avances. Es decir,
En Perú los casos se duplican ya cada 6 o 7 días. En México también. Países como Brasil, que se han tomado esto a la ligera, va a costar doblar esta curva. Y hay otros países, y no puse Uruguay porque andaba por acá abajo y no tenían demasiado problema con el tema, pero todos estos países ya están a punto de entrar a que esto se duplique cada 10 días. Es decir, las medidas que se han tomado, si bien no han sido todo lo rápidas que nos gustaría, están empezando a generar efecto. Que estas curvas acaben siendo como la de España es cuestión de tiempo. En Chile estamos ahora encerrados, la semana pasada y esta, y en Perú creo que están hasta finales de junio encerrados, y se supone que con ese periodo, en 2 o 4 semanas, estaremos ya como está ahora España. Yo creo que falta pasar lo peor y creo que no va a ser mucho más largo, ¿no? Si vemos lo mismo desde un punto de vista de fallecimientos, han habido países que lo han hecho terriblemente bien, hay países que les va bien, otros que se nos está yendo de las manos y otros países que más o menos ya empiezan a controlar todos estos fallecimientos. Y otros países como Brasil que, bueno, debido a las políticas que decidieron tomar, pues al parecer no lo están bajando. Y México, que parece ser que tampoco. Pero lo veamos desde el punto de vista de los contagios, o lo veamos desde el punto de vista de los fallecimientos, hay avances, hay mejoras. ¿Tardarán 2 semanas, tardarán 4 semanas más en cumplir todo su efecto? Bueno, si esta pandemia sigue los patrones que ha seguido en otros países, y yo creo que aquí podríamos ser mejores porque hemos visto las experiencias de otros países, yo diría que entre 2, dependiendo del país, 2 y 4 semanas más, debiéramos de estar dentro de una razonable normalidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver exactamente lo mismo, pero es el promedio de fallecimientos cada 7 días. Fíjense que en el momento que se controla toda esta pandemia, como los casos como España, la curva cae inmediatamente. Y de nuevo, México y Brasil, que lo tomaron con menos seriedad, digamos, siguen creciendo, pero Perú y Ecuador y estos otros países estamos viendo que están funcionando. Se nos olvidó Guatemala, pero Guatemala iba muy bien. Están diciendo ahora por el chat, pero era de los países que tenían, digamos, menor gravedad. El gráfico no me permitía poner más números, pero les dejo acá, es Our World in Data, y aquí pueden buscar la información. Disculpen no haber puesto todos los países y algunos no me los pintaba. Ven como Paraguay, que luego se quejan mis alumnos de Paraguay, que nunca hablo de Paraguay, ven que Paraguay lo está haciendo tremendamente bien. Y acá pueden ver un detalle un poquito mayor. Es decir, cuando vemos la gravedad de esta pandemia en términos de muerte, en términos biológicos, fíjense que la cantidad de fallecimientos que han habido, comparado con España, que lamentablemente tenemos un triste récord, en España llegaron a morir 600 personas por millón. Y acá, en el peor de los casos, y siempre es lamentable una muerte, estamos en 150, 200 casos por millón. Pero la mayoría de los países están por acá abajo. Me preguntan por el chat Venezuela. Venezuela, la verdad, los datos no están o la fiabilidad es son datos que generan unas dispersiones y la verdad no son fiables. No lo he puesto porque no son fiables. De nuevo los invito, si tienen ganas de profundizar y ver algún país en concreto, acá tienen el link. Entonces, viendo que Latinoamérica tiene la ventaja que esta crisis la pasaron otros países, viendo qué 3 estrategias se pueden seguir y cómo funciona cada una, viendo que las muertes son razonablemente controladas y viendo que es más peligroso o es más fácil morir de un accidente de tráfico que del COVID, hombre, tendríamos que tomar la idea de que es algo que hay que limitar, es algo que hay que tomar precauciones, hay que obedecer a las autoridades sanitarias, pero esto no es la peste bubónica, ni esto es la gripe del año 18, ni esto es nada que se le parezca en epidemias a nivel mundial, ni la del año 68, ni todas las epidemias que han. Esto ha sido una epidemia, un susto serio, pero contextualicemos en términos de salud y probabilísticos y sin ánimo de ser frívolo, que esto tampoco es ninguna barbaridad. No es. Hoy morirá más gente por hepatitis en el mundo que por coronavirus, ¿no? Entonces, viendo todo esto, ¿qué medidas se han tomado? Todo el mundo en casa, todo el mundo encerrada. Si vemos, por ejemplo, Perú, y aquí les dejo el link, luego les comparto la presentación, les dejo un link. Esto es la movilidad que Google mide a través de nuestros celulares y a través de cualquier cosa. Hoy en día la intimidad no quedó ya ni para el dormitorio, ¿verdad?
Y vemos que en Perú se lo tomaron en serio. La gente ni va al cine, o la cantidad de gente que no va al cine o que no va al mall a comprar o que no van al restaurante cayó en un 82%, que no van a las tiendas en un 49%, los parques un 61%. En lo que son paradas de metro, perdón, paradas de autobús, paradas de transporte público, 71%, un 60% de la gente no va a trabajar y claro, la gente está en su casa y se mueve dentro de su casa mucho más de lo que se movía. Esto lo que nos dice, y esto no es un dato gubernamental, por lo tanto, como es un dato de Google que es público y que lo toma de nuestros celulares, esto nos dice que razonablemente nos hemos quedado en casa. Si vemos Chile, parecido. Aquí parece ser que no nos lo hemos tomado tan en serio, pero de nuevo nadie va al mall ni va al cine y aquí las cuarentenas se tomaron por zonas, nadie va a los parques y, por supuesto, mucho menos a trabajar, ¿verdad? Y nos movemos más dentro de casa. Si tomamos Ecuador, lo mismo. Y pueden meterse en el índice no puse todos los países para no aburrir, pero si se meten acá en el link, verán que todos los países de Latinoamérica, exceptuando Brasil y México, todos los países han tenido una caída tremenda en lo que es la movilidad de las personas. Tremenda. Ahora bien, una caída al mismo nivel, en la misma cantidad y en la misma magnitud que en los países que ya están saliendo de esta epidemia. Uno compara estos datos con los de Alemania, España o Italia y son parecidos. O dicho de otro modo, aquí nos lo hemos tomado razonablemente en serio o suficientemente en serio como para pensar que tarde o temprano, en 2 o 4 semanas, esto debiera desaparecer. Si ya vamos al detalle de muchísimos más países y buscamos más países, del 11 de mayo al 17 de mayo, esto es lo que habían caído las congestiones de tráfico. Fíjense que estamos hablando de que el tráfico cayó desde un 50% hasta un 90% menos. Acá aparece Guatemala, también se lo tomaron en serio, y en Guatemala bajó, por ejemplo, el tráfico, las congestiones de tráfico bajaron un 73%, ¿no? Ven que hay unas cuarentenas que se cumplen y luego quizás se están relajando un poco, pero en el mejor de los casos estamos casi un 40, un 30, un 40 por debajo de lo que es la movilidad. Y es el caso este caso es el de, no distingo el color, disculpen. Si no recuerdo mal, es Uruguay, donde no ha habido apenas ningún tipo de problema con esto de las muertes y ha sido una epidemia muy, muy controlada. Podemos ver lo mismo, en lugar de con tráfico, podemos ver lo mismo con personas que recorren más de 1 kilómetro andando. Ven que aquí está la base cero, ven todos los países acá y, de nuevo, prácticamente nadie sale de casa. Han habido caídas como en Bolivia, de hasta el 70%, o han habido caídas de entre el 30%, Brasil, que se lo tomó medio a broma, del 45% y del 57%. Estamos hablando del 7 de mayo. Si viéramos la data por acá, veríamos que ha habido un confinamiento, ha habido una cuarentena que en números absolutos es parecida o es como la que se ha dado en países que han pasado esta cuarentena antes, ¿no? ¿Y qué nos puede pasar? Bueno, nos puede pasar que no nos moriremos de coronavirus. No se preocupen, estamos sanos y salvos. No va a pasar nada en este tema, siempre y cuando uno respete las condiciones que nos imponen o que nos sugieren, digamos, las autoridades médicas. Lo que nos va a pasar es que nos vamos a dar un golpe, pero nos vamos a dar el mayor golpe que vamos a conocer en toda la historia de la humanidad, que hemos conocido en toda la historia de la humanidad. Para ver una caída de actividad de este calibre me tuve que remontar a 1765. Nunca una crisis había sido tan fuerte ni tan severa. Dicho esto, parte pesimista, también les digo que para mí, y veremos por qué, creo que esta crisis durará relativamente poco. Si se acuerdan de la crisis del 2008, del 2008 al 2011, 2012 y 2013, la crisis duró 3, 4, 5 años. Era un tema serio. Si se acuerdan de la crisis del 2001, también tomó su tiempo. La del 90 también tomó su tiempo. Yo creo que esta crisis va a ser breve. Va a ser dura y va a ser un latigazo muy fuerte, como veremos ahora, y nos vamos a dar un buen golpe. Aquí les he de advertir que la data se va actualizando a diario y seguramente habrá alguna data que no esté del todo actualizada o cambiará, pero yo creo que nos da una idea buena del orden de magnitud. Y aquí le pediría a la gente sensible económicamente que no mire, o aquí advierto prudencia a los que están viendo esto si tienen inversiones en bolsa o cosas así. Bueno, el World Economic Forum dice que el Producto Interno Bruto Mundial caerá por un 3%, hay quien dice un 5%, que el comercio caerá entre un 13 y un 32 y que las inversiones directas de entre un 30 y un 40.
Esto es una monstruosidad, esto es una barbaridad, esto es una caída pero enorme. Para que nos hagamos una idea del calibre de la caída. Ahora les voy a asustar y voy a ser pesimista. Luego viene la parte optimista, que también la hay. Miren, estos son la producción industrial de Estados Unidos del año 50 al 2020. Y ven que cada área gris es una recesión. Esto se lo robé al profesor Marcos Gómez y le agradezco que armara esto porque me está siendo muy útil, ¿no? Aquí pueden ver la primera crisis del petróleo del 73, que fue una mega crisis y que cambió los modelos de demanda, modelos de oferta, apareció el neoliberalismo, apareció Milton Friedman y mil cosas de estas, ¿no? La segunda crisis del petróleo en el 79, después de la guerra del Yom Kippur, etcétera, etcétera, bueno, otro lío. En el 91 se invadió Kuwait, problemas con el petróleo, Alemania se reunificó, los tipos de interés, otro lío. La crisis.com, otro lío. La gran recesión que tuvimos en el 2010, otro lío. Pero fíjense, y luego lo ampliaremos, fíjense esta caída con la caída del 2020. Hemos caído más en estos meses del 2020 que casi en toda la Gran Depresión. Es decir, esto está siendo un golpazo monumental. Corto, pero monumental. Ampliamos un poquito y ven que la crisis del 2007-2008, la crisis subprime y todo el cuento este, más o menos, y de nuevo le robé a Marcos Gómez la slide, más o menos en 19 meses, casi 2 años o año y medio, se cayó un 17%. En 3 meses ahora hemos caído un 15%. Eso es un golpazo bestial. Pero claro, ya hemos visto los gráficos de movilidad y es que estamos todos encerrados en casa. Si no todos, una gran mayoría encerrados en casa. Y cuando estamos encerrados en casa, no consumimos, no vamos a trabajar, obviamente que el indicador tiene que caer. Visto de otro modo, una caída en la actividad es desempleo. Es lo mismo ver que cae la actividad que el desempleo. Y de nuevo, en esta crisis subió el desempleo, en esta crisis subió el desempleo, en esta crisis subió el desempleo, en esta crisis subió el desempleo. Pero si comparamos cómo subió ahora en Estados Unidos el desempleo, supongo que alcanzan a ver hasta dónde llega la línea, esto ha sido la mayor subida de desempleo de la historia económica desde que se tienen registros. Incluso ha subido más el desempleo ahora que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto ha sido un golpazo bestial, monumental. ¿Qué ha tenido de bueno este golpe? ¿Qué ha tenido bueno? No. ¿Qué paliativos tiene? Que como los economistas ya aprendieron de golpes anteriores, las políticas fiscales y monetarias se han movido muy rápido y muy deprisa para que esto no degenere más. Pero si ven los gráficos, la verdad que es tremendo, ¿no? Y lo podemos ver de otra forma y es la caída en emisiones de dióxido de nitrógeno a nivel mundial. Cuanto más oscurito es el país, más cayeron las emisiones de dióxido de nitrógeno. Y fíjense que cuando el país es un color así naranjo o marrón oscuro, es que hubieron, imagínense China, es que hubieron grandes paradas del país, grandes cuarentenas, y cuando tú ves que el país no está en color marrón, es que esto de la cuarentena se lo tomó no tan en serio, digamos. Entonces, que el dióxido de nitrógeno caiga, eso es bueno, contaminamos menos, pero que las emisiones caigan un 30, un 20%, es que la actividad industrial, la actividad económica, la actividad humana se paró por completo durante el primer trimestre. La parte buena es que esto es como si uno tira una pelota de goma desde el balcón, cae con fuerza, pero rebota. En los países que ya están empezando a salir de todo esto, la caída en Japón será del 5,2, hay quien dice del 6, bueno, será muy grande. En India será bastante grande, en Europa hablan entre el 7 y el 9, en China crecerán solo el 1,2, qué gran desgracia, ¿verdad? Y en Estados Unidos entre el 6 y el 8, es decir, esto se actualiza a diario. Pero ¿qué pasará en el 2021? En el 2021 viene un rebote que no está nada mal. Japón crecerá al 3%, aunque partamos de una base más baja, pero crecerá. India se supone que crecerá al 7,4%, Europa al 4,7% o al 5%, China al 9,2% y Estados Unidos crecerá al 4,7%. Dicen, se prevé, se estudia que en el cuarto trimestre empiecen a haber crecimientos positivos muy grandes. Por eso les comento que el golpe es un golpazo, es tremendo. Jamás en la historia de la economía se había visto un parón desde 1765 y la crisis agraria. Nunca se había visto un parón de este calibre, pero es cierto que esto es un problema que desaparecerá. Y desaparecerá porque o habrá una vacuna o el virus aflojará o nos inmunizaremos
o acabaremos hartos de estar en casa y saldremos a trabajar tomando las precauciones y chao al virus y nos olvidaremos de esto. Esto es pasajero, es absolutamente pasajero. Hablo con bastante gente a lo largo del día y estamos todos, yo creo que hartos, desesperados, deprimidos, pesimistas. ¿Esto cuándo va a acabar? Pues bueno, acaba pronto y en cuanto acabe hay una recuperación. Más rápida o menos rápida, pero hay una recuperación. Si vemos otras estimaciones, estas son del Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo mal, ven que todas las economías, todas se dan un golpazo, pero un golpazo tremendo. Eso sí, miremos la estimación que miremos, al año que viene todas las economías recuperan, saltan, vuelven a crecer. En cuanto pasa el efecto de este virus, esto vuelve al crecimiento normal. Y en otro vídeo que hice de esto, ya usaba esta slide, la he actualizado, y decíamos que la recuperación, ¿cómo será? Bueno, la recuperación será dependiendo de cómo se contenga el virus, que sea contenido de manera razonablemente rápida y de qué efectos tengan las políticas fiscales y monetarias. Y yo en el otro vídeo, la primera vez, decía, vamos a rebotar, pero en forma de V corta. Bueno, estos señores hicieron una encuesta a muchísima gente sabia y muchísima gente que conoce de esto y sabe de esto, y ahora apuestan por una recuperación en una forma de U más que de V corta. Bueno, es posible, es posible. Todo es posible en la vida. Lo que parece ser que no se va a dar va a ser un estancamiento de estos largos, que como se dio con la crisis del 2008, y que vamos a estar prolongando esta crisis durante años. Tantos años como países como España, de donde yo emigré por esa crisis, todavía no se han recuperado. Esto significa que no nos recuperaremos en 2 o 3 meses, nos recuperaremos en 4 o 6 meses quizás. Pero nos recuperaremos, saldremos adelante porque así lo creen las personas. Y la economía al final no son más que intenciones de personas, ¿no? Cuando abrimos un poquito Latinoamérica, el golpazo, creíamos que iba a ser un buen año, 2020, lo tienen a la derecha, y que todos íbamos a crecer y que nos iba a ir a todos medio bien, pero topamos con la realidad y ven que el golpe va a ser enorme, ¿no? En México van a caer por lo menos un 6, en Paraguay van a caer solo un 1,2. Luego veremos por qué. Es muy curioso. Hay países que tienen sectores muy expuestos a la crisis y hay países que no tienen sectores expuestos a la crisis y otros que lo tienen medianamente. Paraguay es un caso de país que no tiene sectores muy expuestos a la crisis. Otros países como Ecuador tiene sectores muy expuestos a la crisis y Brasil, por ejemplo, también. Luego lo vemos. Pero ya ven que el golpazo este año será enorme, ¿no? Vamos a ser un poquito positivos. La línea roja me dice cuánto vamos a caer este año. La línea marrón, digamos es un color marrón, cuánto vamos a crecer el año que viene. Y según el Fondo Monetario Internacional, pues va a haber un rebote muy bueno el año que viene que empezaremos a ver a partir del tercer trimestre. A partir de agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, empezaremos a respirar, empezaremos a salir, ¿no? Y claro, si empezamos a salir, obviamente lo que es el desempleo, de nuevo la línea de la derecha, el desempleo pues se irá reduciendo. No tanto como crecerá la economía, pero se irá razonablemente reduciendo. En todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando, tenemos una gran ventaja, y es que la inflación en general en todos los países estaba controlada. Y aparte de estar controlada, como no vamos a comprar, ni fabricamos, ni hacemos absolutamente nada, el tema es que, bueno, la política monetaria todavía podemos manejarla bien. Ahora verán por qué les cuento esto. Entonces tenemos que este año va a caer Latinoamérica, pero va a caer, que el desempleo se va a disparar, y tenemos que el año que viene nos va a ir bastante o muy bien, digamos, en empleo y en crecimiento. Lo malo en Latinoamérica es que esta crisis llega en un mal momento. Bueno, las crisis siempre llegan en un mal momento, ¿verdad? Nunca es un buen momento para una crisis. Pero fíjense que Latinoamérica ya venía con promedios de crecimiento económico descendientes. Y fíjense que desde 2014 a 2019 el crecimiento en Latinoamérica ya era justito, bien justito. Claro, era bien justito y solo falta el coronavirus, que nos encerremos en casa para una situación que ya andaba justita, como en el resto del mundo acabe cayendo, ¿no? Y acá tenemos la cosa más divertida que he visto en mi vida.
Acá por primera vez he visto trabajar a los economistas, y ahora me voy a meter con ellos porque me encanta meterme con los economistas. No sé si estará Alejandra Marinovic por ahí, pero es de las cosas preferidas. Los economistas siempre hablan de un shock de oferta o de demanda. ¡Hala, pues! Se van a joder esta vez. Les vino un shock de oferta y de demanda al mismo tiempo. Es decir, creo que es la primera vez en la historia que los economistas tienen que enfrentar un shock de oferta y demanda al mismo tiempo y no de oferta o de demanda. Y esto es como cuando los hombres nos dicen que hagamos dos cosas al mismo tiempo. Somos incapaces, muchas veces hasta de una al mismo tiempo. Pues bueno, ahora los economistas tienen como reto cómo zafamos, cómo salvamos dos crisis de oferta y de demanda al mismo tiempo. Y para ello siempre hemos tenido la política fiscal y la política monetaria. Y vamos a ver por qué la política fiscal en Latinoamérica no nos va a funcionar esta vez, o muy limitadamente va a funcionar. Esto es la deuda de los países en Latinoamérica, de los gobiernos centrales en los países en Latinoamérica. Si sumamos empresas y familias es mucho más alta, obviamente. Pero esta crisis nos agarra bastante endeudados o con una deuda bruta bastante alta, ¿no? Y aparte de que nos agarra con una deuda bruta bastante más alta, miren los flujos de capital, lo que el resto del mundo nos presta e invierte acá. Fíjense que ya venía a la baja. Y algunos aspectos como la cartera en deuda ya incluso estaban en negativo, ya no nos prestaban. Había mucha deuda, había mucho ruido social, habían crecimientos muy bajos y el resto del mundo dice antes de meter la plata en Latinoamérica, meto la plata en otro lado, ¿no? Visto de otro modo, o una ampliación de esto, el capital cuando empieza esta crisis, esto es la línea roja, empiezan a salir huyendo de Latinoamérica como locos, pero más rápido incluso que con la crisis del 2008. Entonces tenemos un contexto donde los gobiernos deben mucha plata, donde ya están muy endeudados, donde no es que no nos presten, sino que se están arrancando los inversores, por lo tanto podemos esperar que los gobiernos no nos sacan de esta. Y esto está acá ampliado, y si vemos países como Japón, Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Austria, Estados Unidos, Irán, Qatar, países que contaban con dinero, con bajos endeudamientos, o países que pueden emitir dólares, o países que se pueden endeudar, estos tipos le han puesto entre el 10 y el 20% del PIB como gasto público para retomar que la demanda vuelva a arrancar y vuelva a funcionar. Si vemos las economías de Latinoamérica, fíjense que exceptuando Brasil y Perú, el resto, la verdad es que el gasto público ha sido poquito. Con este gasto público no salimos de la crisis. Y luego está toda esta discusión eterna, que yo nunca he sabido cómo termina, de cuál es el efecto multiplicador del gasto, ¿no? Dicen, o dice el profesor Marcos, que cuando el gasto es en inversión pública, en una carretera, en un hospital, el multiplicador, lo que me genera ese gasto de nueva demanda, de nuevo PIB, dicen que es en torno a 2. Cuando consume el gobierno, dicen que también. Pero cuando ese gasto es entregarle plata a las familias para que no pasen hambre, parece ser que es más chico. Es decir, todo este gasto público que ya era escaso, el efecto multiplicador parece ser que no va a ser alto. Es decir, que en esta ocasión de los gobiernos y su gasto, de esa herramienta nos olvidamos. Y ojo que los economistas tenían un shock de oferta, un shock de demanda y 2 herramientas. Y ahora se quedan con una herramienta y un doble shock, ¿no? Me gustaría ver cómo salen de esta. Toda la deuda bruta que tienen los países está acá en el eje de las X y ven algunos países que tienen ya mucha deuda bruta. Por tanto, el esfuerzo que pueden hacer es relativamente chico. Perú, que venía saneando sus finanzas, y Chile, que tenía algunas reservas, ha podido hacer un esfuerzo mayor porque partía con deudas más chicas. Cuanto más a la derecha estoy en este gráfico, o cuanto menos me quieren prestar internacionalmente, más difícil va a ser que yo le meta plata a la economía. En resumen, parece ser de nuevo que los gobiernos no nos sacan de esta. Nos queda la política monetaria, y la política monetaria todavía tiene cierto margen, ¿no? Se pueden bajar, de hecho han estado bajando las tasas de interés en todos los países, Costa Rica, Chile, México, Honduras, esto es de la CEPAL y está publicado, y se han estado bajando las tasas en Chile hasta niveles ya un poquito justitos, ya llega un punto que ya no baja más esto, hasta aquí llegamos, ¿no? Y si vemos los sistemas bancarios, en general, en todos los países, los sistemas bancarios tienen una fortaleza, cuanto más verde y más marrón, mejor. En términos de solvencia, de liquidez, de rentabilidad y de riesgo cambiario, vemos que en general los bancos o el sistema bancario está razonablemente sano, ¿no?
como el sistema bancario está razonablemente sano y la política monetaria la podemos usar porque no hay inflación, más o menos esto es el esfuerzo que han hecho en política monetaria los países, y acá vemos los países en Latinoamérica. El esfuerzo ha sido relativo, pero yo creo que aquí queda margen de mejora y queda margen para salir adelante por este lado, ¿no? Entonces, ¿esta crisis nos agarra mejor parados o peor parados que en la anterior? Acá les puse el año 2019 contra el 2007 en temas de políticas fiscal y monetaria. Bueno, parece ser que en términos de inflación y en términos de reservas internacionales estamos mejor. Bancariamente estamos mejor. Como estamos mejor, uno podría esperar que la política monetaria nos saque de este atolladero más rápido o mejor que en el 2007. Porque lo que es el gasto público estaba mal en el 2007 y sigue estando mal, si lo ven, en el 2019, exceptuando excepciones como Chile o como Perú. Aquí le puse el resto de los países por si tienen curiosidad de saber su país, dónde puede jugarse las fichas o dónde no, ¿no? Y nos agarra con más desempleo esta crisis, pero con menor pobreza. La pobreza se rectificó respecto a la crisis anterior, pero con más desempleo, lo cual siempre es un lastre, ¿no? Y hará que más o menos el desempleo yo creo que suba bastante o suba bastante más que en la crisis anterior. ¿Por qué sucede todo esto? Todo esto sucede porque, según en el país en el que nos encontremos, hay un porcentaje de la economía que no está afectada por lo que es esta crisis. Hay economías que tienen sectores medianamente afectados y hay economías que están con sectores muy afectados. Si tomamos, por ejemplo, el caso que les decía de Paraguay, Paraguay apenas tiene sectores que se vean afectados como el turismo, como los viajes internacionales por esta pandemia. Y ven que tiene la mayor parte de la economía en una zona relativamente cómoda. Les compartiré la presentación porque esto nos puede dar una idea de cuán fácil o cuán fácil puede salir de esta crisis, se puede salir de esta crisis o cuán profunda puede llegar a ser, ¿no? ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? Igual que entramos. Fíjense que estos son los factores que nos meten en una crisis en Latinoamérica, ¿no? Y fíjense que el primer factor que nos mete o nos saca de una crisis en todos los países o casi todos es lo que crezca el G7, las grandes economías del mundo. Como comerciamos mucho, como exportamos mucho y como mandamos muchas materias primas, pues bueno, cuando el resto del mundo se recupere, tirará de nosotros. De nuevo, cuando China crezca, nos recuperaremos porque nos empezará a comprar más cosas. Las tasas de interés de Estados Unidos a veces ayudan o no. Los países exportadores de energía, bueno, hay algunos países que les ayuda, otros países que no. Los precios de los productos primarios energéticos como el cobre, la carne, etcétera, etcétera, ayudan o no. Y el transporte aéreo, sobre todo por temas de turismo, nos ayuda o no. Entonces ya empiezan a sospechar que cuando al resto del mundo les vaya bien, nos irá bien a nosotros, ¿no? Y acá me gustaría poner un acento en un tema que está apareciendo muy fuerte. Esto es de la CEPAL, pero se lee en todas partes. El orden económico mundial cambiará, las fuerzas y la geopolítica cambiará. Dejaremos de comprar como enfermos en China y volveremos a economías más regionales, más locales y economías más concentradas en la repatriación de industrias que dejamos marchar, y eso de la globalización yo creo que se diluirá bastante. Y ya son muchos organismos internacionales que dicen que las medidas multilaterales ayudan, que el ponerse de acuerdo entre países ayuda, no como está haciendo Trump en estos días, ¿no? Y que son muy necesarias empezar a hacer una economía con un desarrollo sostenible e inclusivo. Dejo caer esto acá porque lo dijo la CEPAL, que tiene mucha investigación sobre esto, pero se repite en muchísimos organismos internacionales. En la tercera parte de la presentación veremos que el mundo va a cambiar porque ya estaba cambiando, que el coronavirus simplemente lo aceleró. Motivos para el optimismo y para que esta noche puedan abrir una botella de vino bueno y se les pase todo el susto. El primero es que estos son empresas que están buscando remedios, vacunas, medicamentos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas, hay muchísimas. De hecho, a día de hoy se están probando como 115 tratamientos y 88 vacunas diferentes, algunas de las cuales ya están en fase 1. Yo no sé si acabarán funcionando, no acabarán funcionando. Lo que sí es cierto es que es muy probable o es probable que hagan que esta enfermedad sea menos letal, sea más llevadera y por lo tanto nos la saquemos de encima.
Si ustedes ven los casos que se van recuperando, van mejorando. Cada vez aprendemos más a manejar la pandemia, ¿no? Si vemos el número de test que se están haciendo por millón de habitantes a nivel mundial, también se están haciendo. Por lo tanto, todo lo que está pasando ahora, yo creo que si vemos todos los casos que hay contra la gente que se recuperó y la gente que falleció, que es equivalente a la gente que fallece en accidentes de automóvil, yo creo que tarde o temprano alguno de estos tratamientos ayudará a que todo esto pase. Más motivos para el optimismo. Vieron que el precio del petróleo se estrelló, incluso llegó a negativo hace unos pocos días, ¿no? Y hemos visto estos días como el precio del petróleo se ha recuperado. Si el precio del petróleo se recupera es que la actividad está regresando, que la expectativa está regresando. Este es el índice de compras de los compradores en China. Esto es una V perfecta, una V corta perfecta. Esto es cuando llega la pandemia, los compradores de las empresas industriales dejan de comprar por completo. Esta es la mayor caída que se recuerda en la historia, pero fíjense en cuanto el país se recupera. Volvemos a números. Este indicador cuando está por encima de 50 significa expansión, por debajo de 50 significa recesión en la economía. Fíjense lo rapidísimo que ha salido China. Y si China salió rapidísimo, comprará nuestros productos y nos ayudará a que salgamos rápido. El índice de producción en China, de producción industrial, fíjense que se dio el golpazo del siglo, pero ya está en crecimientos del casi el 4%. Las ventas de minoristas, falta que se recuperen, pero solo están un 7,5% respecto antes de la pandemia. El consumo tardará un poquito más en recuperarse porque las personas somos miedosas y somos cautas. Lo veremos después que esto va a cambiar. Más optimismo. Miren, China ya pasó lo peor de la pandemia, por lo tanto, fíjense a qué tasa están creciendo los vuelos internos. Y los vuelos internacionales están empezando a partir de nuevo. Estados Unidos está empezando a pasar el susto y cuando les preguntan, ¿te da miedo contagiarte? Bueno, cada vez menos gente haciendo turismo. Haciendo tareas del día a día, cada vez menos gente. En las actividades diarias, cada vez menos gente. Y empezamos a ver que los vuelos domésticos en Estados Unidos empiezan a recuperarse. En Italia ahora parten y en China ya están yendo, volando a cualquier lado, ¿no? Más optimismo. Me gustó, este gráfico. La venta de vehículos en China creció un 4,4%. Ojo, ojo. Comparado a abril 2019 contra abril 2020. Estamos comparando el año pasado con este año. Creció un 4,5%. Eso es un muy buen dato. Este ya tiene un tiempo, pero los hogares empiezan a creer que tendrán más ingresos disponibles y los hogares empiezan a creer que en las próximas 2 semanas gastarán más. Buen dato. Los hogares empiezan a pensar que en 2 semanas estarán todos trabajando, ya dejarán la PlayStation y los webinars y todas estas cosas. Buen dato. Esto es el comercio internacional, las exportaciones de China, que se hundieron hasta la nada misma y ya están recuperando el nivel normal, el nivel de 100, aunque pecó un poquito hacia abajo en el mes de abril. Estas son las exportaciones de China, las de vehículos se hundieron por completo, los están vendiendo dentro, pero las exportaciones en químico y las exportaciones en seco, en grano, etcétera, etcétera, están de nuevo creciendo. También es un buen dato. Esto es lo que se mueve la gente en Alemania que recién salen de la pandemia. Se empieza a recuperar el movimiento. Fíjense que estuvo en un 60% y ahora estarán en un 78-80% de movimiento. Y en Estados Unidos lo mismo. Se empiezan a mover de nuevo. Cuesta ver, ¿verdad?, aquí la subida, pero de nuevo empieza a haber una recuperación del movimiento. ¿Por qué muestro estos países? Porque van avanzados en todo este tema y aparte de ir avanzados, tenemos las mismas cuarentenas que ellos han hecho. Por lo tanto, si todo fuera normal, debiéramos de movernos igual que se están moviendo ellos, ¿no? Miren en Corea, que son los que antes salieron. En retail y en ir al supermercado, ir al cine y todas estas cosas, están ya solo un 8% por debajo de antes de la crisis. Ya prácticamente es vida absolutamente normal. La gente va a las farmacias, la gente sale a los parques. El tránsito, la gente que utiliza el metro y todas estas cosas, casi ya estamos a un nivel normal. Casi todo el mundo regresó a trabajar y en casa se mueven menos. Es decir, se regresa a la normalidad. Y Alemania, que empezó un poquito más tarde, Alemania, que hubo momentos donde el retail cayó hasta un 80%, ahora está caído en un 35%.
Alemania, que tuvo momentos donde el transporte público cayó hasta un 80%, ahora está caído en un 28%. Y esto sí, los alemanes son muy trabajadores, mi decano es alemán y él lo sabe, y la gente dejó de ir a trabajar hasta en un 80% y fíjense que ahí prácticamente todo el mundo ha ido a trabajar. Es decir, de esto se sale en 2 o 3 semanas en cuanto se mata la epidemia. Esta la pongo porque me gustó mucho. Miren, a la gente en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia y en Francia se les pregunta ¿qué extrañas más? Y lo primero que extrañan la generación Z, la generación X, los baby boomers, la gente rica y la gente pobre, lo que más extrañan es viajar por placer. De hecho, el 70% ya decía que no pueden esperar a volver a viajar. Lo segundo, lo que menos, bueno, otra cosa que están extrañando la generación Z, los millennials, es hacer cosas fuera de casa, los viejitos como yo, salir a cenar. Entonces, esto nos dice que en cuanto se empiecen a abrir las fronteras, o cuando se empiece a haber movilidad, habrá una recuperación de lo más rápida. Esta la pongo porque demuestra que las personas somos cínicas, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente, oye, ¿qué extrañas más? Bueno, los que ya salieron de todo el encierro extrañan viajar por gusto, por placer, por los que todavía están en el encierro por ver a la familia. Pero a medida que los países van abriendo las fronteras, bueno, la familia puede esperar y yo prefiero viajar por placer, ¿verdad?, que por ver a la familia. Lo puse porque yo creo que la vida retornará a una cierta normalidad, con matices. Esto es lo que rindieron las bolsas por sectores. Si vemos el inicio de la crisis, esto es hiper mega rojo, hiper mega negativo. Si vemos esto hace una semana, es menos o bastante menos negativo. Las bolsas ya están anticipando que hay una recuperación. Más datos positivos. Estos son indicadores de alta frecuencia, como por ejemplo el transporte público, transporte de pasajeros, gente que pide hipotecas. Son indicadores que no son del todo macroeconómicos, pero que nos apuntan hacia dónde va. Van viendo que el rojo fuerte va dejando paso al gris, al naranjo, y van viendo que todos estos indicadores anticipados van viendo que de a poco se está volviendo, estos Estados Unidos se está volviendo a la normalidad. De hecho, las condiciones financieras o el Standard & Poor's ya dejó la zona más roja. Dijimos que el paro en Estados Unidos se disparó, pero ya dejó de dispararse, ya no crece tan negativamente. Que la bolsa se está recuperando y como yo sabía que la charla hasta ahora y me iba a dar hambre, los restaurantes empiezan a ver muy tímidamente que empiezan a aceptar reservas. Es decir, hay recuperación y viene, yo creo que rápido. Y cuando esto se le pregunta a 2.000, 3.000 personas, allá en marzo el 25% decía de esta no salimos en 6 meses, y hoy en día la gente dice, sí, en 6 meses el 43% ya dice que vamos a salir. Es decir, empieza a haber en el mes de mayo cierto positivismo a nivel mundial o no tanto negativismo. Y lo podemos ver con las bolsas, ¿no? Que de febrero a marzo se dieron el golpazo del siglo y fíjense que ya han recuperado muchas más de la mitad de lo que fue el golpazo. Y si lo vemos también por sectores, algunos sectores como el farmacéutico ya empezaron hasta a entrar en positivo. Es decir, ya se está anticipando una recuperación, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ya para ir cerrando con todo esto y qué va a cambiar? Bueno, no lo sé. ¿En qué mundo viviremos? ¿Viviremos en un mundo donde la economía se recuperará rápido o habrá una recesión prolongada? ¿Viviremos en un mundo donde la pandemia desaparecerá o se alargará? En el peor de los mundos entraremos en economías muy cerradas, en mucho proteccionismo, en mucho nacionalismo, en falta de cohesión social, en muchísimo desempleo y en comportamientos y revueltas sociales no deseadas. En un mundo un poco menos ideal, la pandemia se irá, pero la economía no se recuperará. Yo creo que esto no va a pasar y llevará a crisis financieras y a quiebras. Yo creo que nos vamos a mover entre esto y esto. Va a haber una recuperación relativamente rápida, en mi opinión, y la pandemia se va a prolongar relativamente. Yo creo que vamos a vivir con volatilidad los próximos meses, que va a haber menor turismo, que sí que va a haber una regrupación de la economía hacia sus países y que va a haber una búsqueda de mayor eficiencia, de mayor impacto en las personas y un cambio en la filosofía de las empresas. Hagan sus apuestas en sus países por dónde viene. En mi opinión, en Latinoamérica estaríamos por acá, aproximadamente por acá, ¿no?
Ya pasamos el golpazo, yo diría que estamos acá y estamos a punto ya de empezar a plantearnos la nueva normalidad para entrar, digamos, dentro de un mundo. Yo diría que en Europa ya están por acá, en la curvita, en Estados Unidos ya empiezan a estar por acá y en Latinoamérica estamos todavía cayendo a punto de dar este giro en 2 semanas, en 3 semanas, ¿no? Lo mismo, pero explicado. En todo este tema, y esto ya lo decíamos, tenemos que ver en cada una de estas etapas de si estamos todavía cayendo y me doy el golpazo y protejo la caja, o me acostumbro y me voy reacomodando para ver qué haré en el futuro. De nuevo tenemos que estimar y esto cuán profundo va a ser, y esto cuánto va a durar, y cuál va a ser la forma de la recuperación, rápida o lenta. Aquí les dejo indicadores que pueden ir viendo para todo esto. Por una cuestión de tiempo no me entretengo más. Esto es lo que me gustaría hablar, porque esto es lo que de verdad a mí me gustó, y me he pasado varias semanas aquí encerrado en casa leyendo sobre estos temas, y creo que hay una oportunidad tremenda a nivel mundial de cambiar. Miren, el modelo económico que tenemos se acabó, se murió, se agotó. No estoy hablando del sistema capitalista, estoy hablando del modelo económico basado en el consumo, en la deuda, el consumo, la deuda, el consumo, la deuda, el consumo, la deuda, y producir más. Ese modelo murió en el 2008. Y desde el 2008 hasta hoy lo hemos mantenido a base de meterle inyecciones de plata, bajar los intereses y meter plata a la economía, y plata y deuda y deuda y deuda. Miren esto. Esta línea azul es lo que debe el mundo. Lo que el mundo se debe al mundo. Claro, ¿a quién se lo vamos a deber? A los marcianos es imposible, ¿no? Estamos hablando que en 2010 se debían 180 trillones de dólares, cuando el Producto Interno Bruto Mundial era de 60 millones de dólares. Es decir, debíamos el triple de lo que producíamos en un año. El mundo en general, ¿sí? Y uno dice, bueno, 180 millones de deuda es deuda por parte de los estados, las personas, los gobiernos. Y fíjense que esto se dispara a partir de las crisis del petróleo y a partir de la implementación de un modelo basado en la oferta en tipos de interés bajos. Y si se acuerdan de la charla del profesor Bonifaz, a partir de los 80 se dice que el gasto público y la curva de Phillips en la economía ya no funcionan, y que lo que hay que hacer es bajar los tipos de interés y que la iniciativa privada lo solvente todo. Bueno, eso se ha traducido en una deuda impagable. Impagable. Si avanzamos un poco en el tiempo, esos 180 trillones ya se han convertido en 255 trillones. Yo voy a hablar en billones porque soy europeo y sabemos hablar bien, no como los gringos. Billones de esos de 12 ceros o trillones de los gringos, ¿no? Ojo, que esto era un estimado. A esto le tenemos que sumar todo el gasto público y nos iríamos a más de 300 billones, cuando el Producto Interno Bruto Mundial es de 100 billones. Es decir, este sistema económico actual murió. Lo estamos aguantando con anfetaminas, con esteroides y conectado a un tubo de respiración, este sistema económico, y lo estamos manteniendo vivo a la fuerza. Esto no da más de sí. Este modelo acabó. Este capitalismo industrial basado en maximizar la producción se acabó. Pero es que se acabó acá por el 2008, por el 2009. Ahí es donde se acabó. Lo hemos estado alargando la agonía. Y acá les pongo quién debe plata en el mundo. De todo lo que se debe, Estados Unidos debe el 30%. Todo el mundo le prestamos a Estados Unidos para que Estados Unidos pues compre y consuma, etcétera, etcétera. Hay países como España, cuyo Producto Interno Bruto no alcanza el 0,8% del Producto Bruto Mundial, pero debe el 2% de lo que se debe en el mundo, lo cual significa que la vamos a pasar mal, o la van a pasar mal, ¿no? Y en todo esto, las preocupaciones de las personas siguen siendo las mismas. Esta encuesta se hace cada año, 2 o 3 veces, y solo ha habido un cambio. El único cambio que ha habido es el coronavirus. Y el único cambio que ha habido es que ahora me preocupo más por estar desempleado, por la salud, por la pobreza y por la corrupción y por la criminalidad. Esto es lo que preocupa a las personas. A las personas les preocupa vivir en entornos relativamente sanos. Y esto es una tendencia que estamos viendo que se mantiene en el tiempo, exceptuando que ahora apareció un actor nuevo en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, socialmente estamos yendo hacia la virtualidad, se está planteando lo colectivo versus lo individual, se está cuestionando muchísimo todo el tema de la privacidad, me pueden seguir o no por el celular, está bien o no, se está perdiendo a marchas forzadas la confianza en grandes corporaciones, el malestar social yo creo que está en todos los países, ya estaba antes, los valores intergeneracionales son muy diferentes,
Está apareciendo el movimiento Slow, el movimiento FIRE, la gente que quiere jubilarse a los 40 años ahorrando mucho, gente que dice que ya consumimos bastante, está apareciendo la economía colaborativa, la economía circular, y socialmente ya vienen arrastrándose cambios que yo creo que esto del coronavirus o esta epidemia los ha catalizado, les ha dado o ha prendido la llama para que, bueno, tecnológicamente, ¿para qué vamos a hablar de las herramientas digitales, del data analytics, la educación online, la tecnología que se está metiendo en todas partes? Económicamente, ¿qué va a pasar con la economía circular, la economía colaborativa? ¿Qué va a pasar con la inequidad y la pobreza, con el desempleo? ¿El empleo qué va a pasar a ser el empleo freelance y el modelo, la uberización del empleo? Estamos hablando que tenemos problemas medioambientales salvajes, que en geopolítica la globalización se va a diluir en favor de nacionalismos, que no sabemos si va a ganar China o Estados Unidos, si el Estado se quedará o no se quedará, qué pasará con la inmigración, pero ven que todos estos temas hoy en día están, yo creo que todos surgiendo al mismo tiempo y nos están golpeando de manera más marcada de lo que lo venían haciendo. Eran temas que ya existían, pero creo que ahora aprendieron todos. ¿Y las empresas? Bueno, las empresas, ¿qué va a pasar en nuestros negocios? Bueno, pues va a pasar lo que diga el consumidor. Y estos señores de Ernst & Young hicieron este estudio, a mí me gustó mucho, que hablaban de que gastaremos menos en ropa, gastaremos menos en aparatos tecnológicos, menos en muebles, menos en casas, ahorraremos más, nos dedicaremos más a temas de suscripciones en lugar de comprar, a pagos sin contacto, nos empieza a preocupar la comunidad. Lo que nos está llevando esta crisis es acelerar ciertos cambios que, como ahora veremos, ya se estaban dando, que yo creo que se basarán en tres cosas. Un consumidor mucho más responsable, mucho más social, un aumento de los valores compartidos de la comunidad y de qué hacen las empresas por la comunidad, eso se está dando ya muy fuerte, un consumidor bastante más frugal y bastante más prudente, un consumidor que nos está empezando a exigir cosas que nunca se nos hubiese ocurrido que nos exigirían, y ahora lo veremos. Bueno, ven que la tecnología se disparará, que le empezaremos a dar más peso a la familia y a nuestro entorno que a lo que eran todos los entretenimientos más individuales, ganará el colectivo frente al individual, que los contratos de trabajo empeorarán, que el teletrabajo crecerá, que valoraremos trabajar cerca de la casa y no compraremos tantos autos, que la salud empezará a importarnos más, comeremos más sano. Digamos que regresaremos a unos valores o estamos regresando a unos valores menos consumistas, más tradicionales, ¿no? Y las marcas que dicen ante todo esto, dice, bueno, fíjate que ahora mismo no puedo agarrar, no puedo captar un nuevo cliente, me está costando muchísimo y que además el cliente busca beneficios. Pero esto no es nuevo, esto ya venía de tiempo atrás. Este estudio es de Havas Group y esto ya es del 2017 y se lo copié a Brice Wilson. En 2017 decían los consumidores que el 77% de las marcas pueden desaparecer y me da exactamente igual. O sea, tu marca no me comunica valor, tu marca no me está dando nada. Tú eres un commodity, por lo tanto puedes desaparecer como marca, me da exactamente igual. Y este es un tema. ¿Por qué no somos capaces de conectar con nuestros clientes? ¿Por qué no somos capaces de que nuestros clientes reconozcan el valor que le estamos dando? Y es porque los clientes están cambiando a una velocidad de espanto, especialmente los millennials. Miren el segundo punto. A mí me pareció bestial. Comprar es un acto político. El 55% de los consumidores creen que las empresas tienen un rol más importante que los gobiernos creando un futuro nuevo. Esto es bestial. Por primera vez en la historia, los consumidores esperan más de las empresas que de los gobiernos. Ahora, que viendo ciertos gobiernos no me extraña, ¿no? Pero los consumidores nos empiezan a exigir una responsabilidad social, medioambiental, con los empleados, con los trabajadores. Fíjense, nos creen a las empresas más importantes que a los gobiernos. Y luego decían que el 58% del contenido que me comunican las marcas me da exactamente igual. No me cuentes lo que me estás contando, no me cuentes lo lindo que eres. Y esto es muy curioso, ¿no? Lo que decíamos, el 74% de las marcas pueden desaparecer, sin embargo, hay un 27% de las marcas que contribuyen a mejorar mi vida. Esto yo el primer día no sabía si reírme o llorar. El consumidor quiere que le mejore su vida. No quiere que le venda un pantalón o que le venda un auto o un celular. Quiere que yo le mejore su vida como empresa y lo espera más de mí que de su propio gobierno. No sé, ustedes cómo se quedan con esta información, a mí me pareció choqueante, ¿no?
En países como España, lo puse como curiosidad, hasta el 91% de las marcas pueden desaparecer y les da exactamente igual. Esto lo hace Ipsos y pregunta cosas parecidas. Miren la primera. Es el gobierno, no los negocios, quienes tienen que fijar los problemas de la sociedad, en desacuerdo. El 77% dicen que no, que son las empresas las que tienen que solucionar problemas a la sociedad. Vean qué cambio. Las empresas ya no están para darle utilidad al accionista, están para cambiar el mundo y hacer una sociedad mejor. Miren este. Los líderes de negocios son una fuerza más importante que los políticos para hacer un mundo mejor. Sí, en un 60%. Esto es una responsabilidad brutal para un líder empresarial, para un gerente general, para cualquier profesional de la empresa. Pero fíjense acá, cuando les preguntan, oigan, ¿y las empresas hablan mucho y hacen poco? Pues sí, hablan mucho y hacen poco, ¿no? Y las empresas hablan mucho de lo social y de que colaborarán y tal y tal y tal, pero si de verdad no se mojan y de verdad no me están aportando, el 83% dice que sí. Esto es un cambio bestial. Aquí la empresa, la organización pasa a ser un actor social que debe de preocuparse por el bienestar de los demás. La responsabilidad social corporativa empieza a ser el tema que me están exigiendo para vender, ¿no? Esto es más de lo mismo, ¿no? Cuántas marcas podían aparecer o desaparecer, lo hemos visto. Y fíjense que las marcas pierden muchas oportunidades porque no dan contenido relevante. Y tú dices, señor consumidor, me está volviendo loco. Usted me pide que yo le mejore su vida. Usted me pide o espera más de mí que del gobierno. Y además quiere que le entretenga. O sea, no sé, esto es peor que tener hijos. O sea, estos me van a absorber toda mi vida, ¿no? ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan de las marcas? Cuando decimos marcas, decimos empresas, ¿no? Obviamente que me dé beneficios personales en lo emocional, en lo social, en lo intelectual, que me dé beneficios funcionales del producto y, ojo, esperan beneficios colectivos. Esperan que las empresas beneficien a la sociedad. ¿Y qué es eso de beneficiarme? Bueno, quiero que me inspires, que co-creemos. Quieren que compartamos cosas en el social media. Quiero que me entretengas. Quiero que me eduques y me hagas masterclass, por ejemplo. Quiero que me informes, quiero que me ayudes, quiero que me des premios. O sea, el cliente se creyó que es el rey, se lo acabó creyendo. Y además con las herramientas que hay hoy en día, lo puede exigir y me puede poner en apuros. Entonces, ¿qué es una marca con significado? ¿Qué es una empresa que aporta? Bueno, acá lo que dicen es que sea funcional, que el producto haga lo que tenga que hacer y que sea seguro y que además me haga feliz, me haga la vida más fácil, y que además, fíjense en esto, esto es nuevo, que genere beneficios colectivos, que sea transparente, que sea ético, que respete la diversidad, que dé beneficios a la economía, que genere empleos. Me están exigiendo que yo haga el rol que se esperaba que hicieran los estados. Estos son corrientes que ya venían dándose tímidamente con una corriente de fondo, pero con esto del coronavirus yo creo que pegó una explosión o lo aceleró o lo catalizó o como quieran llamarlo ustedes. Es decir, esto se aceleró de una manera increíble. ¿Quién pide esto? Sobre todo los millennials. Incluso la generación X empieza a esperar todo esto que estábamos diciendo. Los boomers, pues también, sorprendentemente, también empiezan a tener esta mirada. Y esta mirada cambia por países. En función de si, bueno, esto de las marcas, con tal de que me den algo, que me lo den, que además de que me lo den, que el producto sea bueno y barato, o las marcas, espero, bueno, les dejaré la presentación para ver que hay países como Perú, que se comportan muy diferente de México en esto, que se comportan muy diferente, no sé, de China o de... Les dejo la presentación y lo pueden consultar. Ya para ir cerrando, así es como estamos en la crisis. Así es como es el consumidor. Esto es un estudio de Ernst & Young. Los consumidores, casi todos hemos cambiado. Miren, hay un 11% de consumidores que esperan no contagiarse y siguen gastando. Aquí no pasó nada y démosle que no pasa nada, ¿no? Hay otros que siguen una vida razonablemente normal, tranquilitos e ir haciendo. No gastan más. Hay algunos que la están pasando realmente mal, y es el 27%, y tienen que cortar el gasto como locos. Y hay un 35% que dicen, oigan, ahorremos y veamos, sobre todo mi generación. Yo tengo 47 años y mi generación dice, ahorremos y veamos. Claro, hoy estamos siendo mucho más frugales. La pregunta es, cuando termine la crisis, ¿seguiremos siendo igual de frugales? No sé, esto ya venía
de tema de antes, ¿no? Me están indicando en el chat. Sí, totalmente de acuerdo, venía de antes, pero creo que ahora lo hemos acelerado. Estos van a ahorrar, estos van a ahorrar, estos se van a pensar las cosas 2 veces, estos les da igual y siguen gastando. ¿Cómo seremos después de la crisis? Pues bueno, va a cambiar bastante. Miren, hay un 9% que dicen, cuando acabe la crisis voy a gastar como enfermo, o sea, voy a quemar las tarjetas y me voy a volver loco. Otros dicen, mantengamos la calma. Otros seguirán recortando gastos. Otros de vez en cuando se darán un capricho y otros volverán a la normalidad. Ojo que los prudentes sumarán la mitad de la economía. Entonces tenemos a un consumidor que va a ser más frugal, que va a ser más cauteloso y que me va a exigir cosas bastante más diferentes a las que yo le ofrecía, cosas muy relacionadas con la responsabilidad social. ¿Y eso será rápido o será lento? Yo creo que la economía en general se recuperará razonablemente rápido, excepto el consumidor. Este es muy bueno, este gráfico. Este gráfico mide el movimiento en el metro en las 30 mayores ciudades chinas. Hablo mucho de China porque como fueron los primeros en esto, van avanzados, ¿no? Y pueden ver este pico de aquí, o este pic de aquí, que es el efecto viernes. Los viernes salimos al cine, salimos a cenar, salimos con la familia. Ven que el transporte se ha ido recuperando ya casi a niveles, bueno, no estamos a niveles de 2019, pero se va recuperando, pero se perdió el efecto fin de semana. El fin de semana ya no salimos. Un poquito empezamos a salir acá. Es decir, el consumidor es cauto. Tiene miedo todavía a perder el trabajo, tenemos que ahorrar, espérate, y la salida del consumo va a ser más frugal, con muchísimas más exigencias que no contábamos con ellas y no esperábamos, y que obligará a las empresas a replantearse si competimos por producto o competimos por valores y por responsabilidad. Yo creo, y ojalá que sea así, que este sea un cambio que remodifique, que remodele ese capitalismo, ese modelo económico basado en el hiperconsumo, en la utilidad a toda costa, y que cambie bastante las cosas. Hoy compartí en LinkedIn, si no me tienen en LinkedIn, incluyanme, compartí en LinkedIn un artículo súper bueno se me olvidó el nombre del señor y le pido excusas al señor. Lo tengo compartido en LinkedIn si quieren verlo. De cómo las acciones y la deuda de las empresas éticamente responsables y sustentables han soportado mejor la crisis que las que no lo son. Está en mi LinkedIn, es un artículo que salió hoy en el Mercurio Inversiones, está muy bueno. Me da mucho la atención, no lo incluí porque salió hoy. Pero parece ser que o la empresa será social, ética, sustentable y además rentable, o no será. Pero porque lo dice el consumidor, no porque sea por convencimiento, ¿no? Y ya para cerrar, lo último que les cuento, va a haber mayor escrutinio. Nos van a preguntar, ¿y tú qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Y vamos a tener que tener un propósito, una cultura y unos valores de verdad. Y vamos a tener que ser adaptables y muy flexibles. Y no vamos a maximizar la producción, sino a maximizar la eficiencia. Y a balancear bien el riesgo contra la resiliencia. Y a virtualizarlo todo. Y a pensar en el planeta y en las personas, pero porque me lo está exigiendo o ya me lo venía exigiendo el consumidor, ¿no? Y las personas tendrán que ser el centro de la organización, se acabarán las jerarquías, tendremos que tener a los stakeholders y como empresas, que ya nos estaban diciendo, ustedes hablan mucho y hacen poco, tendremos que reconstruir la confianza. Ya sé que la otra vez cerré con esta, pero vuelvo a cerrar con el Quijote y con Cervantes, ¿no? Que decía que todas estas borrascas que nos suceden son señales que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Yo creo que ya nos queda poco y que de esta salimos bastante rápido y en poco tiempo. Y razonablemente bien. Marcos me decía, Marcos Salín, bueno, tienen acá algunas preguntas que han venido haciendo y algunas con sarcasmo, me disculparán, en Colombia están algunos gráficos, en otros no. Y aquí Álvaro Reyes pregunta de qué manera se beneficia económicamente un gobierno que no muestra sus datos estadísticos reales. Pues imagínate lo que deben de estar escondiendo. ¿Qué efectos negativos ante otros países o organizaciones van a tener por no sincerar sus datos? Bueno, yo creo que el lío ya lo tenían, el país que he comentado, el problema ya lo tenía antes de esto. Cuba o Venezuela o Corea del Norte. En Corea del Norte no ha habido ningún damnificado, ningún infectado.
Yo creo que hoy en día, como país, no ser transparente, yo creo que es carísimo. No recibes inversiones, no tienes ningún tipo de ayuda internacional. Yo creo que nadie se puede permitir no ser transparente hoy en día. Y más con las redes sociales, porque cualquier mentira te la van a agarrar en 20 minutos, ¿no? Y por aquí Matías Magallón dice que, hola Ricardo, pero esto es antes de la crisis. Creo que el Estado puede tomar un rol más preponderante. Sí. Mira, yo creo que el Estado de esta tiene que salir reforzado. Un Estado que ayude a la salud y ayude a la educación. Ojalá haya una educación y una salud pública de mucha calidad y muy buena en toda Latinoamérica. Ahora, como los estados, perdón, mejor que los estados, los gobiernos, la verdad que estamos viviendo una serie de populismos en el mundo muy preocupante y ojalá esta crisis nos sirva para reflexionar qué representantes políticos estamos eligiendo. Yo creo que los estados no alcanzan a todo esto, no llegan por falta de recursos, por el motivo que tú quieras. Y creo que se está trasladando la responsabilidad, gran parte de la responsabilidad a las empresas. Pero coincido contigo que yo creo que los estados saldrán reforzados, ¿no? Y aquí dice Braulio que cómo podemos, o cómo propongo desmarcarnos de proveedores asiáticos. Bueno, nos vamos a desmarcar solos. Nadie se va a... Nadie. Hoy en día las cadenas de suministro son hiperglobales y como son hiperglobales compro en China, en Vietnam o donde sea porque es más barato. Punto final. Y no pienso mucho más, ¿no? Bueno, a partir de ahora me la voy a pensar mucho a la hora de comprar en China, porque una ruptura del suministro me puede costar mi empresa. Entonces ahora vamos a hacer cadenas de suministro mucho más resistentes, más flexibles, más resilientes, y no las vamos a hacer para ser baratas, las vamos a hacer para resistir. Vamos a tener proveedores por si acaso. Entonces vamos a empezar a comprar mucho más local, pero va a ser una evolución que nos va a favorecer y para desmarcarnos e igualar el precio tenemos que mejorar la productividad y la eficiencia monumentalmente. Es un gran problema que tenemos, pero yo creo que es una corriente que nos viene de frente, ¿no? Y Mauricio Kusanovic nos pregunta, sabemos que muchos sectores dependen del dólar, ¿qué se espera del dólar contra el peso? Mauricio, esa pregunta tiene mala idea. Si yo supiera cómo va a acabar el dólar, yo sería rico y no daría charlas a las 9 de la noche, ¿no? Estaría dándome una buena cena. Yo creo que depende en Chile, el dólar depende de qué va a pasar socialmente. Cuando termine la pandemia vamos a retomar las protestas sociales porque ahí tenemos el problema para tiempo. Si no, yo creo que debe de quedarse en estos niveles o mejorar un poquito, creo yo. Pero que el dólar lo veremos a 600 pesos, yo creo que no, en mucho tiempo, ¿no? Y por acá me preguntan, específicamente en Chile, ¿cuándo estimas que llegaremos al pic del COVID y empezamos la curva de recuperación? Basado en un modelo matemático que han hecho en la Universidad de Singapur o que han hecho en Singapur y basado en los datos y experiencias previas, y yo te diría que en Chile llegaremos a finales de este mes, primera, segunda semana de junio al pic, y yo diría que a principios de julio empezaremos a respirar y a salir a la calle con una normalidad bastante buena. Yo creo que en Chile nos quedarán 2 semanas, mi opinión, viendo datos de otros países, ¿eh? Y si nos comportamos un poquito y nos quedamos en casa y no hacemos el imbécil saliendo por ahí, por supuesto. El tema de inflación en Argentina, pues lamentablemente, María Laura, no va a ir a mejor. Definitivamente no va a ir a mejor. Y por acá preguntan si será una oportunidad para una filosofía cooperativista. A ver, no sé si tanto como cooperativista, pero como empresa B sí. Yo creo... No es que yo lo crea, es que los datos nos dicen que los consumidores nos están diciendo que tu marca habla mucho y no hace nada. Entonces, nos están poniendo los consumidores la pistola en la cabeza para que como empresas, como organizaciones, demos respuesta social. Yo creo que va a venir mucho tema de empresa B, que el profesor Juan Carlos Eichholz está muy metido en esto, y va a venir temas de filosofías cooperativistas, donde las personas van a ser el centro. Todo esto que digo está muy bien y es muy lindo y suena música celestial, siempre y cuando no aparezca una vacuna mañana que erradique todo esto y nos olvidemos de todo el tema. Si esto dura un poquito, yo creo que ha sido un buen catalizador para la reflexión, ¿no? Y por aquí preguntan si habrá nuevos negocios, innovación disruptiva o simple innovación. Las tres. Sin duda las tres. Los mercados cambiarán, proveedores desaparecerán, competidores aparecerán, nos digitalizaremos y cuando en mes de julio hayamos salido de esto y en agosto tendremos que empezar a ver cómo es mi cadena de valor, qué atributos de valor tengo y qué cosas nuevas me pide el cliente y cuáles no. Las tres. Habrá innovación disruptiva, simple e innovación, sin duda. Y aquí Salvador Domínguez me pregunta cómo veo países que están en esta nueva tendencia de nuevo socialismo como Venezuela. Me refiero a México, que no se ve en el gobierno
apoya a las empresas e incluso nos sataniza. ¿Tendremos más dificultades? Lo lamento, pero sí. Y yo creo que el gobierno en México no está haciendo el trabajo que debe de hacer y no está apoyando a las empresas ni a las personas como debe de apoyarlas. Hemos visto el gasto público en México, que era de los más bajos de la región, y creo que no es un gobierno muy pro empresa y creo que está tomando caminos muy erráticos. Conozco bien, por circunstancias personales, conozco bien México, ¿no? Y esta, Matías Vergara, ¿cuál será el modelo posteconómico que se debe implementar post-pandemia? Los modelos económicos yo creo que no se implementan, sino que surgen, ¿no? Al feudalismo lo sustituyó la burguesía, a estos el mercantilismo, luego vino una revolución industrial, luego vino el vapor, luego vino la electricidad, y los cambios tecnológicos y sociales remodelan el modelo. Bueno, ese modelo económico yo creo que va muy enfocado al medio ambiente, a las personas, a la colaboración, a la eficiencia de la productividad y muy basado al respeto del entorno, del contexto. Desde el año 73 hasta hace bien poco hemos escuchado que el problema de las empresas es dar utilidad al accionista. Punto final, nada más. Yo creo que eso murió. Y vamos a un modelo económico más colaborativo, muchísimo más circular, muchísimo más basado en la responsabilidad social, con empresas muchísimo menos jerárquicas, muchísimo más colaborativas, con más respeto hacia las personas, con el trabajo también mucho más flexible. Y creo que quiero pensar, a lo mejor peco de optimista, pero vamos hacia ahí, ¿no? Y por ahí Daniel dice que qué se espera con respecto a la agricultura, el consumo humano. Bueno, yo creo que la agricultura tiene una oportunidad monumental en abastecer mercados cercanos y en hacer temas de baja huella ecológica y de productos sin tanto pesticida y tantas cosas de estas. Yo creo que la agricultura tiene un buen futuro en todo esto, ¿no? Y Daniel Ramos pregunta sobre Ecuador, la economía dolarizada, debilitada, precios del petróleo por el suelo, y hay liquidez en el país. Pues lamentablemente, Daniel, no sé si te acuerdas de uno de los gráficos, hemos visto que Ecuador caerá más fuerte y le costará un poquito más recuperarse. Se recuperará sí o sí. Recuerda que el petróleo ya se está recuperando, el petróleo está subiendo y que por este tema del dólar y por las exportaciones se acabará recuperando, pero es de las economías, está en una de las slides que más le va a costar. Lamentablemente sí, que le va a costar. Y por acá me preguntan, me preguntaba Daniel Bani del consumo humano de la agricultura. Yo creo que va a haber un cambio muy fuerte hacia productos sanos, productos con menos pesticidas, con todos estos temas de agricultura más cercana y de todo lo procesado y de cuestiones así de productos sustentables. Yo creo que vamos a ser más locales en el consumo agrícola. Y por aquí me preguntan de qué manera replantean los roles sus gobiernos, considerando las expectativas frustradas. Yo no recuerdo en la historia una época donde hemos tenido gobernantes tan ineptos, estúpidos, incapaces, incompetentes, tarados, y no voy a decir más cosas porque esto se está grabando, igual me echan del país. No hablo de Chile, hay alguna excepción honrosa. Hagan memoria e intenten recordar en qué época de la historia han habido más movimientos populistas de derecha o de izquierda en el mundo. Es decir, yo creo que si hacemos un repaso por Latinoamérica y por Europa y por Estados Unidos, vamos a ver que tenemos gobernantes de un nivel de populismo. Y aquí voy a ser un poco viejo. Yo como ya tengo 47 años y empiezo a hacer cosas de viejo. Miren, antes cuando había un imbécil se lo hacía callar. Y antes los que salían por la televisión o en los periódicos era por lo general gente con una cierta formación. Hoy en día las redes sociales han dado altavoces a una legión de imbéciles. No lo digo yo, lo dice Humberto Eco. Entonces, cuando uno empieza a ver las fake news, los bots y todas estas herramientas que se han hecho para distorsionar la percepción humana, si juntamos que el espíritu crítico y el pensamiento crítico de las personas ya era algo que no lo teníamos muy logrado, le sumamos todo el efecto de las redes sociales y gente con mala intención, yo creo que tenemos gobiernos que nos merecemos. Los gobiernos los hemos votado, han salido de algún lado, no aparecieron del cielo. Entonces, mi reclamo es que haya una muy buena educación, que haya muy buena educación en artes liberales, que se vuelva el humanismo a las salas de clase, que formemos en competencias, que formemos en valores, que no formemos solo en lo técnico, que se nos fue toda la formación hacia lo técnico, que hagamos leer a los alumnos a Platón, a Marx, a todos los pensadores de la historia
y empecemos a formar gente para que sean buenos ciudadanos y gentes que puedan vivir en sociedad. Dejemos de formar a profesionales que saben mucha contabilidad, muchas finanzas, pero no están hechos para vivir en sociedad. Yo creo que los gobernantes son reflejo de la sociedad que hemos creado. Disculpen que me extienda en eso, pero es un tema que me tiene bien caliente esto, ¿no? Y por acá dicen, la economía, si tanto va a influir en la recuperación de la economía a nivel nacional. Pregunta María Jesús, pero me perdí la pregunta, María Jesús, discúlpame. Vale. Y aquí preguntan los gustos en diversión en las actividades públicas. Yo creo que se van a limitar bastante, Se recuperarán tarde o temprano, pero yo creo que vamos a volver a valores un poquito más familiares, mucho más de Netflix, mucho más de estar en casa, mucho más de eventos más chicos, creo yo, por lo que decía el estudio de Ernst & Young, ¿eh? Lo pueden buscar, que está publicado, ¿no? Y aquí me preguntan si habrá deflación en Chile. Hombre, no sé si la habrá, pero nos quedaremos cerquita, ¿eh? Nos quedaremos cerquita de la deflación en Chile. Y por acá María Jesús, sí. ¿Cómo ves el caso de Chile teniendo en cuenta la crisis social que va a venir una vez acabado el COVID? Hombre, va a influir mal, María Jesús, y si te soy honesto, a mí me preocupa infinitamente más la crisis social en Chile que la crisis del COVID. La crisis del COVID la pasaremos. Fallecerá gente, lamentablemente, pero nos quedaremos en casa un par de semanas y dentro de 3 semanas saldremos. La crisis social, tal como se planteó, yo creo que la crisis social a mí en Chile me preocupa más que el COVID. Me gustaría creer que la crisis ha servido para que reflexionemos todos los involucrados en la sociedad chilena y que sirva para ver que la violencia no es camino a ningún lado. Miren, hay un tema que sí que está en la CEPAL y en esa slide, que es que de esta crisis económica, social y epidemiológica, de esta crisis, o sociedad, gobiernos y empresas y países reman en el mismo sentido o no salimos. O sea, de esto se sale juntos o no se sale, por sentido común, es decir, y me gustaría pensar que en Chile eso lo hemos entendido y lo vamos a aplicar, pero francamente, María Jesús, me preocupa más la crisis social a mí que la del COVID, infinitamente más en Chile, ¿no? ¿Y el mercado inmobiliario podrían bajar a valor? Sí, Marcos, bajará, sorry, pero bajará. Poco o mucho, pero bajará. Durante mucho tiempo, creo que no, porque si uno ve las hipotecas nuevas que se están haciendo, hay indicadores que dicen que sí, el mercado puede bajar, dicen entre un 5 y un 8% de precios, pero como también se frenó toda la construcción, más o menos se equilibrará. Un poquito puede bajar, pero yo creo que no va a ser nada serio, si todo sigue los patrones que siguen. Cuidado que estoy haciendo futurología y esta es mi opinión, no es la de la universidad, y estoy haciendo futurología en base a lo que he leído y me puedo equivocar perfectamente. No tomen ninguna decisión basada en lo que yo digo porque les podría ir incluso peor que a mí. Yo creo que respondí casi todo, ¿no? Yo creo que... bueno, ¿cómo ves el escenario de Brasil? Hostia, Brasil se está complicando la vida sola. Brasil, por el tema epidemiológico y por el tema político y por el liderazgo político que tienen, que ya era un país de por sí complicado en temas de legislación, se está complicando la vida muchísimo. Yo creo que se están metiendo en un hoyo y siguen metiéndole hacia abajo, ¿no? Y aquí dicen que la virtualidad en la educación generará disminución en los precios de las matrículas y un incremento de las personas que podrán la educación a alto nivel. Ojalá que sí, ojalá que la virtualización de la... Cuidado con la educación, vamos a ver. Hay cosas técnicas que se pueden aprender online. Lo que es el pensamiento, lo que es la reflexión, lo que es el debate, lo que es la mayéutica que decían los griegos, para eso necesito cierto contacto humano. Yo te puedo explicar cómo calzar un balance y te calzará, pero entender cómo ese balance, y hablo del MBA, cómo ese balance, qué tiene que ver ese balance con el tipo de cambio y con la estrategia de la empresa y mi propuesta de valor, yo para eso necesito que conversemos, debatamos y discutamos. Hay una parte de la formación que sí se puede hacer online y se puede hacer bastante bien. De hecho, en el Embalatam, la mitad del MBA lo hacemos online, la otra mitad presencial. ¿Qué ponemos en la parte, en la parte virtual? En la parte virtual se puede poner una gran cantidad de cosas que son técnicas, son matemáticas, son numéricas, son teorías, son cosas que te tienes que creer porque son así. Ahora bien, la formación que yo decía basada en valores, basada en el pensamiento crítico, basada en enfocar las cosas a nivel global, basada en la reflexión profunda, para la profundidad yo creo que todavía necesitamos el contacto humano. Aún así, creo que sí, que esto puede ayudar a que bajen las matrículas y a que todo el mundo tenga mayor acceso. Ojalá que sí, ojalá que sí. Porque
después de esta crisis la formación será todavía más necesaria que antes, porque el factor humano pasará a ser, digamos, el centro de la producción, ¿no? Y acá me pregunta Anita por qué no le dan relevancia a la construcción durante la cuarentena. No sé, yo creo que la construcción siguió razonablemente, se consideró una industria que ha continuado, pero francamente no me he metido mucho en el detalle, ¿no? No me he metido mucho en el detalle. Y aquí pregunta Jimena Garrido, ¿cómo ves la Bolsa de Valores americana con su crecimiento a pesar de la alta tasa de desempleo del país? Y de nuevo, yo si supiera el futuro de esto sería rico, no sería profesor. Bueno, igual sería profesor porque me gusta, pero sería rico. Yo creo que tiene potencial de crecimiento la bolsa americana, que nos podemos llevar todavía algún buen susto con la crisis comercial, con algún rebrote de la pandemia, pero en principio, a medio plazo, y te estoy hablando a 6 un año, tendría que tener una buena recuperación, ¿no? Y aquí me dicen que felicitaciones, absolutamente clara y didáctica. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que han tomado para todo esto. Y Jorge Rodríguez dice, en Paraguay debe hacer... Paraguay es tan mejor que ningún otro país en Latinoamérica. Me dice que Paraguay, ¿qué tiene que hacer para reactivarse? Nada. Si se acuerdan del cuadro que vimos, Paraguay, sectores expuestos a la crisis, hay muy poquitos. En Paraguay, en cuanto no hayan resfríos de estos, Paraguay se recuperará, yo creo, de una patada, es decir, y Paraguay ha hecho bastante gasto público, puede bajar todavía las tasas, pero de los países menos problemáticos, en mi opinión, es Paraguay, es el que menos expuesto está en todo este tema. Y ya me quedan solo 2 preguntas. ¿Las empresas transnacionales en la regional Latinoamérica, qué futuro les espera? Yo creo que es el futuro de la empresa transnacional latinoamericana. Yo creo, y de ahí que... Bueno, yo creo que la región latinoamericana será un foco económico. Por lo que les decía antes, la globalización disminuirá, de China y el sudeste asiático nos olvidaremos y volveremos a recolizar. Acuérdense de Macron en Francia. Dice, estamos consumiendo 40 millones de mascarillas a la semana y en Francia producimos 8 millones de mascarillas. Las importan todas de China. Dijo, se acabó, hay industrias estratégicas y no tan estratégicas, se las tenemos que tener acá porque otro susto de estos no lo pasamos. Entonces, yo creo que Latinoamérica como región económica, si los países se ponen un poquito de acuerdo, yo creo que agarrará vuelo, pienso que sí. Y en cuanto a la apertura de fronteras entre países, ¿cómo se puede estar comportando? Cruzo los dedos y exceptuando Brasil, me gustaría pensar que en agosto estaríamos en una cierta normalidad. Me gustaría pensar viendo y extrapolando datos, ¿eh? No es de esto. ¿Hay que diversificar las fuentes de ingresos? Me pregunta Luis Campuzano. Sí. Sí o sí. Y hay que empezar a ponerle valor agregado a los productos. Basta de exportar materia prima. Hagamos mercados nacionales un poquito más fuertes, con más renta interna, redistribuyamos mejor la renta en nuestros países y pongámosle más valor a los productos. Bueno. ¿Colombia cómo la veo? Bien, yo creo que Colombia, me pregunta Mónica Paz, yo creo que no sufrirá en exceso. De hecho, si ves la caída y la recuperación, es de los países junto con Paraguay, yo creo que Paraguay y Uruguay creo que son los países que mejor la van a pasar, más fácil. Colombia no está en exceso fastidiada. Y Perú, sí, Perú ha gastado mucho, ha hecho un buen esfuerzo, el 8 o 9% del PIB en el gasto público. Perú tiene un problema más pandémico que económico. Yo creo que Perú, si están todos en casa hasta el 30 de junio, que creo que tienen que estar, yo creo que Perú veremos que se recuperará bastante fuerte. El empleo no tanto, pero la producción sí. Y el turismo, me pregunta Daniel Bani, el turismo, cuando se acabe esto, ya han visto la estadística que el 70% no podía esperar volver a viajar. Y han visto que lo que más extrañaban todas las generaciones es volver a... Yo creo que con prudencia se volverá a recuperar, ¿no? Bolivia, me pregunta Harold, bueno, Bolivia es una economía que tarde o temprano se tendrá que abrir, pero si vemos la tasa de la pandemia y todo lo que le ha afectado bastante poco. No he seguido mucho la economía, pero yo creo que Bolivia tampoco lo pasará en exceso, ¿no? Y aquí me pregunta Mónica sobre educación, ¿cómo ves las carreras de artes? Las veo fundamentales, esenciales, básicas. Si algo hemos aprendido en esta crisis es que sin música y sin libros no podemos vivir. Sin comprarnos el último bolso de Louis Vuitton o el último modelo de auto podemos vivir, pero sin música o sin cine no podemos vivir. Paulina me dice que me felicita, pero como es amiga no me lo creo. ¿Y cómo veo la recuperación de Bolivia? Yo la veo razonablemente rápida, porque no es un país que ha estado muy expuesto a todo esto, ¿no?
Saúl pregunta si se pueden acelerar los populismos. Yo tengo el miedo de que sí. Yo tengo el miedo de que sí. Y el intervencionismo estatal, más que intervencionismo, presencia del Estado en la economía, espero que también, para poner un poco de reequilibrio en las rentas. Me gustaría pensar que sí. Y con esto, me falta una, y ya estoy, ¿eh? El mundo, Jaja. Juan me pregunta que los bancos centrales tienen toda la deuda del mundo, pues, ¿y qué pueden hacer para pagarse? Pues nada, imprimir más dólares, imprimir más moneda. Es decir, ese problema tarde o temprano lo tenemos que armar. Pues les agradezco el tiempo a todos, la paciencia. Ya son casi las 10 acá en Chile. Horacio me está diciendo que tiene hambre por el chat. Y muchísimas gracias por todo esto. Está entrando alguna pregunta más. Y ojalá que el ejercicio de futurología sirva para, primera, calmarnos un poquito. Esto no es tan... Sí, es muy grave, pero va a durar poco. Y la segunda, para empezar a pensar por dónde salimos de estas con empresas con mayor responsabilidad. Gracias a todos, un abrazo y espero que esto les haya sido útil. Ojalá que sí. Horacio, cuando Gracias, quieras. Ricardo. Gracias a todos. Les invitamos a que se mantengan atentos de verdad a lo que va a estar pasando. Mañana tenemos también una muy buena charla con Eduardo Barros, así que los invitamos también a que puedan participar. Ahí nos preguntaban dónde va a estar la presentación. Generalmente dejamos todo disponible en nuestro canal de YouTube y ahí también está la presentación. Probablemente también mañana vayamos a tener en nuestras redes sociales un resumen de lo que fue la charla de Ricardo. Así que los invitamos también a revisar nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de este tipo de charlas y también un poco de los resúmenes que van quedando. De verdad, muchas gracias a todos. Tuvimos mucha gente conectada. Como decía Ricardo, mantenerse sanos por un tiempo más. Y bueno, todos nos están de cierta forma agradeciendo la mirada positiva. Y ya queda poco. Y la verdad que es súper interesante la mirada y muy necesaria en el momento que estamos pasando. Así que muchas gracias, Ricardo, por el tiempo, por la actualizada de la charla. Y gracias a todos ustedes por participar. Nos estamos viendo. Manténganse sanos, manténganse en casa. Y bueno, mañana nos volvemos a ver porque también tenemos una muy buena charla con Eduardo Barros y quedan desde ya muy invitados. ¿Sí? Así que buenas noches a todos. Don Ricardo, buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente. Cuídense y ánimo que ya falta menos. Esta vez ya falta nada para salir. Chao, que estén muy bien. Chao a todos.